echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party, my home is the club. My echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party, my home is the club. Derivadas parciales. Sabemos que la derivada de una función de una variable en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Esto ocurre en una función común de dos variables, como podemos observar en la imagen. Pues bien, las derivadas parciales nos indicarán también la pendiente de una recta concreta tangente a la superficie. Pero antes, vamos a aprender a calcular derivadas parciales, ya que es una metodología a la que luego le daremos sentido. La derivada parcial se define como podemos observar en la imagen. Sin embargo, aplicaremos un método más sencillo para calcular una derivada parcial de una función de diversas variables. Para realizarlo, tenemos que derivar como siempre respecto a una de las variables y mantener las demás como constantes o como valores fijos. Obsérvese que el símbolo, que es como un 6 al revés, que se usa en lugar de d para designar las derivadas parciales de una función de dos variables, o también para una función de 3 o más variables independientes que tienden a ser derivadas parciales. Algunas otras notaciones que suelen usarse para las derivadas parciales son, como podemos observar, tenemos otra vez el símbolo de la derivada con diferentes variables. En este caso tenemos z, x y la derivada de varias variables. Pero ante todo tenemos que saber respecto a quién vamos a derivar la derivada parcial. Como tenemos acá a la par, nos piden la derivada parcial respecto a las variables de x y y. Entonces, para poderlo realizar, vamos a colocar a la par de la f en pequeño el subíndice de x. Entonces, esto significa que vamos a hacer la derivada parcial respecto a x y así sucesivamente con todas las variables que nos indiquen. Vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos x al cuadrado más 2y más 3xy al cuadrado. Recordemos que en este tipo de variables se nos va a hacer 0 la constante cuando en el término no se encuentre la variable que estemos derivando. Entonces vamos a hacer la primera, donde sería la derivada parcial de x. Entonces primero vamos a identificar las constantes, donde nos podemos dar cuenta que 2y va a ser la primera constante, porque no tenemos x en este término. El 3 va a ser una constante y el y al cuadrado va a ser una constante. Ahora vamos a derivar con respecto a x. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x más, como aquí no tenemos la x como parte del término, entonces se va a hacer 0 más. Como podemos ver en este término, sí se encuentra el x, entonces la constante se va a multiplicar o se va a copiar. Entonces vamos a copiar el 3, la derivada de x, que es 1, y el y al cuadrado únicamente lo vamos a copiar. Entonces podemos decir que la respuesta para esta derivada va a ser 2x más 3y al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta de la derivada parcial con respecto a x. Pero como tenemos también a y, entonces ahora vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y. Entonces vamos a poner la notación que sería df partido de y. Y como en el primero, vamos a identificar las constantes, donde las constantes siempre van a ser los términos en donde no se encuentra y.
Entonces vamos a identificar que x al cuadrado va a ser una constante y 3x va a ser otra constante. Entonces vamos a resolver. La derivada parcial de x al cuadrado, como es una constante, va a ser 0, más la derivada de 2y va a ser el 2, más aquí como la derivada está multiplicando a y al cuadrado, entonces vamos a copiar 3x y vamos a derivar y, que sería 2y. Entonces podemos decir que la derivada de esta función con respecto a y va a ser 2 más, como estos números están multiplicando, entonces vamos a decir que 6xy. Entonces la respuesta para la derivada con respecto a y va a ser 2 más 6xy. Este sería el resultado para esta función. Vamos con el segundo ejercicio. En este ejercicio tenemos 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado y más 5y. Como nos podemos dar cuenta, en este ejercicio tenemos dos variables, en el cual vamos a derivar primero en función a x. Entonces vamos a recordar que la notación para este tipo de variables va a ser df partido de x. Vamos a identificar las constantes, donde recordemos que las constantes va a ser siempre aquella letra o aquel número que no contenga x. Entonces vamos a verificar que aquí tenemos la primera constante y 5y, que es la segunda constante. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Entonces la derivada de 2x al cuadrado va a ser 2 por 2, va a ser 4x. Como recordemos que aquí se resta 1 al exponente, menos, recordemos que aquí tenemos a esta constante, entonces vamos a derivar el 4x al cuadrado, que sería 4 por 2, sería 8x. La y la vamos a multiplicar, como es una constante, más 0, que sería la derivada de una constante. Entonces podemos decir que la respuesta para este caso sería 4x menos 8xy. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Recordemos que la notación para este caso sería df partido de y. Como ya hemos derivado con respecto a x, ahora nos toca con respecto a y. Vamos a identificar las constantes, donde serían todas aquellas partes de la función que no contienen a y. Entonces vamos a identificar que aquí el 2x al cuadrado es la primera constante y el 4x al cuadrado es la segunda constante. Entonces vamos a derivar. La derivada de una constante siempre va a ser 0, menos, aquí como está multiplicando la y con la constante, vamos a copiar la constante, que sería 4x cuadrado, y vamos a derivar y, que sería 1, más la derivada de 5y va a ser 5. Entonces la respuesta para esta función con respecto a y va a ser menos 4x cuadrado más 5. Ahora vamos a resolver un ejercicio con tres variables. Nuestra función es la siguiente. F de x, y, z es igual a x al cuadrado y menos 6xz más 2xy al cuadrado z. Vamos a comenzar derivando en función de x. Entonces nuestra derivada parcial con respecto a x es igual a la derivada de x al cuadrado, sabemos que es 2x. La y, por ser constante, se vuelve a copiar, menos 6, porque es constante, se vuelve a copiar la x. La derivada de x toma el valor de 1
y la z se copia, más 2 por 1, que es la derivada de x, y al cuadrado z. Resolvemos estas multiplicaciones. Entonces nuestra derivada parcial con respecto a x nuestro resultado sería 2xy menos 6z más 2y al cuadrado z. Como ya sacamos la derivada parcial con respecto a x, corresponde sacar la derivada con respecto a y, que quedaría igual a el x al cuadrado se vuelve a copiar por ser una constante, la derivada de y es 1, menos, como en este término no existe la variable que estamos derivando, se vuelve 0, más el 2x se copia, la derivada de y al cuadrado es 2y z, para que nuestro resultado final sea x al cuadrado por 1, el 0 obviamente no es necesario colocarlo aquí, y multiplicamos 2 por 2, 4x yz, y ese es nuestro resultado. Corresponde ahora obtener la derivada parcial con respecto a z. Como podemos observar, en este primer término no existe la variable que estamos derivando, entonces se vuelve 0, menos 6x, la derivada de z es 1, más 2x y al cuadrado por 1, para obtener el resultado de nuestra derivada parcial con respecto a z de 6x más menos 6x más 2x y al cuadrado. Entonces acá podemos observar las respuestas de nuestra función con tres variables. La derivada parcial con respecto a x es igual a 2xy menos 6z más 2y al cuadrado z. La derivada parcial con respecto a y es igual a x al cuadrado más 4xy al cuadrado. Y con respecto a z es igual a menos 6x más 2xy al cuadrado. Tenemos ahora el siguiente ejercicio con 4 variables. Entonces tenemos la función respecto a las variables de x, y, z y t. Nuestra función es igual a xy al cuadrado partido t más 2z. Aquí, en este caso, como tenemos 4 variables, vamos a realizar 4 operaciones que están súper sencillas. En la primera vamos a derivar respecto a f. Entonces tenemos la función con el subíndice de f, que significa que vamos a hacer la derivada parcial de la variable de x es igual a, como la variable de x es 1, por y al cuadrado partido t más 2z, que nos va a dar como resultado y al cuadrado partido t más 2z. Entonces este es el primer resultado que vamos a obtener para la variable de x. Bueno, ahora vamos a derivar respecto a y, y como sabemos tenemos la función de y. Entonces x partido t más 2z es una constante, y como vamos a derivar y al cuadrado nos quedaría 2y y x, que es una constante, partido t más 2z. Como acá está multiplicando y lo vamos a ordenar, nos va a quedar
2xy partido t más 2z. Entonces, este es nuestro resultado cuando vamos a encontrar la derivada parcial respecto a y. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos el valor de x y el valor de y. Bueno, ahora vamos a resolver la derivada parcial respecto a z. Entonces vamos a colocar f con el subíndice de z para tener la referencia. Entonces vamos a colocar x, y al cuadrado y vamos a subir estos términos para arriba, solo que con el exponente negativo. Entonces vamos a colocar t más 2z menos 1 y vamos a proseguir a resolver el ejercicio. Entonces tenemos f en función de z, como aquí es negativo, lo vamos a colocar aquí también negativo y me va a quedar x y al cuadrado de t más 2z y menos 1 y menos 1 nos va a dar menos 2. Ahora vamos a derivar z. ¿Cuál es la derivada de 2z? Es igual a 2. Y para finalizar, para encontrar respecto a z, el resultado final nos quedaría menos 2xy, este valor de 2 lo colocamos acá, xy elevado al cuadrado, partido t más 2z, como aquí está negativo, pasa a positivo. Entonces, ese es el resultado al derivar respecto a z. Bueno, ahora vamos a resolver la derivada parcial respecto a t. Y tenemos acá el subíndice de t para tener la referencia. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, aquí ya copié este paso para resolverlo más rápidamente. Entonces vamos a empezar colocando nuevamente las constantes, que sería x y al cuadrado entre paréntesis t menos 2z, y recordemos que como tenemos acá menos 1, más, y como recordamos acá que tenemos menos 1 y al realizar menos 1 nos va a quedar menos 2, entonces vamos a colocar acá menos 2. Y nuestro siguiente paso es f t es igual a menos x y al cuadrado partido t más 2z, y como acá lo colocamos negativo, lo vamos a colocar acá positivo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la derivada de t es 1, entonces por eso fue que yo no lo coloqué. Entonces este sería la respuesta de t, y así es como realizamos las derivadas parciales con 4 variables. Bueno, y para finalizar tenemos aquí la respuesta de las 4 variables y concluimos con que la derivada parcial respecto a x es igual a y al cuadrado partido t más 2z, de y es igual a 2xy partido t más 2z, de z es igual a menos 2xy al cuadrado partido t más 2z al cuadrado, y de t es igual a menos xy al cuadrado partido t más 2z al cuadrado. Nuestro segundo ejercicio con 3 variables es igual a f de x y z igual a x al cuadrado menos 4xy más z al cuadrado menos 3xz. Para derivar en función de x, derivamos este x al cuadrado, que nos quedaría 2x menos 4 por 1y más 0 menos 3 por 1z. Para obtener como resultado de nuestra derivada parcial en función de x, a 2x menos 4y menos 3z.
El resultado de nuestras derivadas parciales con respecto a x, y, z es el siguiente. Con respecto a x queda 2x menos 4y menos 3z. Con respecto a y, menos 4x. Y con respecto a z, 2z menos 3x.